¿Por qué es tan difícil encontrar un propósito en la vida? ¿Por qué, incluso teniendo más libertad, más opciones, más oportunidades y más comodidad que cualquier generación anterior, tanta gente siente un vacío silencioso, un cansancio profundo, una sensación de estar viviendo en piloto automático? Si alguna vez sentiste eso o lo sientes ahora, no estás solo. Esta es, quizá, la mayor crisis silenciosa de nuestro tiempo. Y en los próximos minutos quiero mostrarte por qué sucede. No de una forma complicada, técnica o distante, sino de una manera humana, clara y profunda. Porque solo cuando entiendes lo que te está alejando de tu propósito, puedes comenzar a acercarte a él. Y vas a darte cuenta de que existe un camino, y ese camino empieza dentro de ti. Vivimos en una época extraña. Nunca tuvimos tanto acceso a información, entretenimiento, conocimiento, tecnología y oportunidades. Nunca fuimos tan libres para elegir quién queremos ser, dónde queremos estar y cómo queremos vivir. Pero al mismo tiempo, nunca estuvimos tan perdidos. La sensación más común hoy no es la de una tristeza profunda ni un sufrimiento intenso, sino un adormecimiento emocional. Como si la vida hubiera perdido sabor, como si los días fueran copias unos de otros, como si estuvieras observando tu propia existencia desde afuera con cierta distancia. Te despiertas, haces lo que tienes que hacer, cumples tus obligaciones, te distraes, te ocupas, pero por dentro falta algo, una inquietud leve pero constante, como si algo estuviera siempre un poco fuera de lugar. Y esto no significa que fracasaste, que no tienes valor o que no tienes potencial. Solo significa que estás viviendo en una sociedad que enferma silenciosamente el alma humana, y nadie te enseñó a lidiar con eso. Crecimos escuchando que necesitamos encontrar nuestro propósito, como si fuera un tesoro escondido en algún rincón de la vida adulta. Pero el propósito no es un objeto, no es un destino. No es algo que simplemente aparece. El propósito se construye, no se descubre. Y construir propósito exige algo que la vida moderna casi nunca nos ofrece: silencio, introspección, profundidad, tiempo, atención, vínculo, conexión. Por eso, la mayoría de las personas vive desconectada de sí misma, desconectada del cuerpo, desconectada de las emociones, desconectada de su propia historia, desconectada del alma. Cuando estás desconectado de ti mismo, todo pierde sentido, incluso lo que debería ser hermoso. Y por eso, para entender por qué es tan difícil encontrar propósito, tenemos que entender cómo la vida moderna secuestró nuestra capacidad de sentir profundidad. Motivo 1. La búsqueda extrínseca del propósito. Este es quizá el mayor error del mundo moderno. Las personas buscan propósito en el único lugar donde jamás podrá existir: afuera. Intentas encontrar propósito en la validación de los demás, en los estándares de los demás, en la opinión de los demás, en resultados externos, en comparaciones, en conquistas, en aplausos, en números. Pero el propósito no nace afuera, nace en tu experiencia interna. Te entrena para huir de esa experiencia todo el tiempo. Te despiertas y ya abres el celular. Comes mientras miras algo, caminas escuchando algo, descansas distrayéndote y te distraes incluso del cansancio. Tu mente nunca encuentra silencio, nunca encuentra profundidad, nunca encuentra espacio para respirar. Y una mente que no respira, nunca encuentra propósito. Y tú lo sabes. Motivo 2. La comparación con vidas irreales. La comparación es uno de los grandes ladrones de sentido. Comparas toda tu vida con el recorte perfecto de la vida de los demás. Ves las conquistas, pero no ves el proceso. Ves las victorias, pero no ves las caídas. Ves felicidad, pero no ves lo que costó. Ves historias editadas, pero las comparas con tu vida real. Y cuando comparas tus bastidores con el escenario de los otros,
Siempre vas a sentir que estás atrasado. El problema es que la comparación constante destruye tu capacidad de valorar tu propia jornada. Y cuando no valoras tu jornada, no ves propósito en ella. El propósito exige autenticidad, y la autenticidad desaparece cuando intentas vivir una vida que no es tuya. Y ahí, sin darte cuenta, te pierdes a ti mismo. Motivo 3. El exceso de posibilidades. Antiguamente, las personas tenían pocas opciones. La vida era más rígida, más previsible. Eso tenía problemas, pero también daba dirección. Hoy puede ser absolutamente cualquier cosa. Y eso es increíble, pero también es paralizante. Porque cuanto más opciones tienes, mayor es el miedo a elegir mal, mayor la presión de ser alguien, mayor la sensación de insuficiencia, mayor el pánico de desperdiciar la vida. Y ante ese miedo, muchos no eligen nada, quedan inmóviles, congelados, sin dirección. Y sin dirección, el propósito desaparece. Y cuando el propósito desaparece, desapareces tú. Motivo 4. La desconexión entre cuerpo, emociones y mente. Vivimos en una cultura que valora demasiado la mente y olvida todo lo demás. Tus pensamientos corren, tu cuerpo pide una pausa, tus emociones piden acogida, pero sigues sin escucharlas. Es como vivir en una casa donde cada habitación tiene una temperatura distinta y nada termina de encajar, nada combina, nada conversa. Y cuando el cuerpo, la mente y las emociones dejan de conversar, tu eje interno empieza a desarmarse en silencio. Sin ese eje, la vida se vuelve extraña, pierde dirección, pierde color, pierde profundidad. El propósito necesita alineamiento. El alineamiento necesita presencia. Y la presencia solo existe cuando hay conciencia del cuerpo y de las emociones. Cuando esa conciencia se apaga, te apagas tú un poco también. Motivo 5. La falta de vínculos profundos. Nunca tuvimos tanta conexión, pero nunca tuvimos tan poca intimidad emocional. Hablas con decenas de personas al día, pero casi nunca te abres de verdad con alguien. Tienes contactos, grupos, mensajes, pero te das cuenta de que los vínculos reales son muy pocos. Y el vínculo profundo es esencial para el propósito, porque el propósito también nace de la relación con el otro, con el mundo, con la comunidad, con lo colectivo. Cuando vives todo solo, todo pesa más, todo se vuelve más confuso, todo pierde sentido más rápido. El alma necesita compañía, no compañía superficial, no compañía de ruido, sino compañía verdadera. Y sin eso, incluso lo que debería sostenerte empieza a desmoronarse por dentro. Motivo 6. El secuestro de la atención. Quizá este sea el motivo más peligroso, porque el propósito nace donde existe presencia. Pero hoy, tu presencia está secuestrada. ¿Por qué factores? Por el exceso de estímulos, por el exceso de pantallas, por el exceso de notificaciones, por el exceso de información, por el exceso de distracción. Cuando tu atención se fragmenta, tu vida también se fragmenta, y una vida fragmentada no crea significado. La atención es la puerta de entrada al propósito, y el mundo moderno hace de todo para quitártela. Motivo 7. La pérdida de la dimensión espiritual. Dependientemente de religión, creencias o filosofía, todo ser humano necesita sentir que la vida tiene algo que trasciende la rutina, algo más grande que las tareas, las obligaciones, el trabajo o las distracciones. Cuando pierdes esa dimensión, contemplación, silencio, entrega, presencia, la vida pierde textura. Empiezas a vivir en la superficie, y la superficie no sostiene propósito. El propósito necesita profundidad, y la profundidad necesita silencio interno. El camino de regreso. Después de todo esto, puede parecer que el propósito está lejos, pero en realidad está mucho más cerca de lo que imaginas. Está dentro, siempre estuvo, pero quedó cubierto por la prisa, por las distracciones, por las comparaciones, por las expectativas, por los miedos, por el exceso de posibilidades, por la desconexión contigo mismo. Tu trabajo ahora no es buscar algo nuevo, es remover lo que te alejó de ti. El sentido vuelve cuando tú vuelves. Vuelve cuando desaceleras. Vuelve cuando sientes. Vuelve cuando respiras. Vuelve cuando observas. Vuelve cuando te conectas. Vuelve cuando estás realmente presente. Y puedes empezar ahora. Con un gesto simple, con una pequeña pausa, con una pregunta sincera.
¿Qué necesita mi alma hoy? La respuesta ya es un comienzo de propósito. Si este video te tocó, si te trajo claridad, si te ayudó a entender algo dentro de ti, eso significa que ya estás en el camino correcto. Y quiero seguir caminando contigo. Así que, suscríbete al canal, deja tu like, comparte este video con alguien que esté viviendo esta crisis silenciosa. Y mira el siguiente video que ya está listo para ti. Continúa exactamente esta conversación y te va a ayudar a profundizar aún más en esta jornada. Nos vemos allá. Y hasta entonces, cuida bien tu mundo interno, porque es ahí donde tu vida sucede.